Hermanos y amigos, una vez más con la palabra de Dios, gracias damos a Él porque ya nos estamos reuniendo en nuestro templo los días domingos a las 9 de la mañana. Y hacemos siempre de una manera virtual también nuestra confesión de fe con su Biblia en alto. Diga, esta es mi Biblia, yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo, yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Valientemente confieso que mi mente está alerta y mi corazón receptivo. Yo nunca seré el mismo. Estoy por recibir la incorruptible, indestructible, eterna, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Yo nunca seré el mismo. Dígalo fuerte, nunca, nunca, nunca seré el mismo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aleluya. Hoy tocamos el tema, las palabras son poderosas. Las palabras son poderosas. La palabra de nuestro Dios, formada en el corazón del creyente en Cristo Jesús, y después la pronuncia y sale de su boca, se convierte en una gran fuerza espiritual que hace actuar el poder de nuestro Dios que está dentro de usted. Ahora, por ese motivo, el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. Filipenses capítulo 4, versículo 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo se refiere aquí a las fluctuaciones económicas de la vida. En Cristo dice que me fortalece. Enseña que Él da poder a los creyentes para vivir en la voluntad de nuestro Dios. Nos preguntamos, ¿podemos en realidad hacerlo todo? El poder que recibimos en nuestra unión que tenemos con Cristo Jesús es suficiente para hacer su voluntad y para poder enfrentar los desafíos que surgen por nuestro compromiso de hacerlo. Ahora, Cristo no nos concede capacidades sobrehumanas para lograr cualquier cosa que nosotros podamos imaginar sin tomar en cuenta lo que interesa a Él. Ahora, al defender la fe, enfrentamos muchas veces dificultades, presiones, pruebas. Ahora, cuando esto suceda, pídale al Señor Jesucristo que le llegue a fortalecer. El poder y la gracia de Cristo permanece siempre en los creyentes a fin de capacitarlos para hacer todo lo que Él ha pedido que hagan. Ahora, el apóstol Pablo había recibido la palabra de nuestro Dios y el poder formado en él. Por la palabra habló su boca. Las palabras son las cosas más poderosas del universo. Número 1, use eficazmente las palabras. Use eficazmente las palabras. Porque las palabras que usted pronuncia lo pueden liberar o lo pueden esclavizar. Y en estos tiempos encontramos a muchos creyentes atados por las palabras que pronunciaron. Muchos de nosotros hemos usado la lengua para hablar aquellas palabras que nos han derrotado. Y muchos han orado fracaso y lo han recibido. Aún la oración produce según su especie. Marcos capítulo 11, verso 24. Marcos, capítulo 11, versículo 24. La palabra de Dios dice así. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Dice, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Creed.
imperativo presente que demanda ¿qué cosa? Una fe persistente y continua. Dice que lo recibiréis y os vendrá, o sea que lo obtengas. En otras palabras, hemos de persistir en creer que Dios nos ha concedido lo que solicitamos. La palabra de Dios es ley espiritual que funciona como cualquier ley natural. Por eso es muy importante, pues, las palabras que salen de su boca lo van a sacar adelante para triunfar en la vida. La fe es la llave que libera los recursos del cielo para poder enfrentar cualquier situación. Las palabras que son gobernadas por la ley espiritual se convierten en fuerzas espirituales que funcionarán a nuestro favor. Amén. Ahora, las palabras ociosas pronunciadas por usted funcionan en contra suya. El mundo espiritual es controlado por la palabra de Dios. Por eso es muy importante que en nuestras oraciones orar cuidadosamente. Nos gusta la idea de poder adquirir cualquier cosa que pidamos, pero a nuestro menudo, muchas veces, pues nuestras oraciones son motivadas. ¿Por qué cosa? Por propios deseos y intereses. Mire, a veces hay hermanos que dicen, Señor, he orado y no pasa nada. El diablo me está derrotando, Señor. Pero ¿qué dice? Uno se pregunta la palabra de Dios. Por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, si un cristiano ora por vista y no por fe, ¿qué está haciendo? Está negando la palabra de nuestro Creador. Y si lo hace es por falta de conocimiento. Oseas capítulo 4, verso 6. Oseas capítulo 4, versículo 6. La palabra de nuestro Dios dice así, Oseas capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La falta de conocimiento personal de Dios estaba ¿qué? Destruyendo al pueblo. Pero no por el conocimiento que no fuera asequible. El pueblo estaba obstinado, rechazando la verdad de nuestro Dios que había dado por medio de ¿qué? De los profetas y su palabra escrita. Incluso hoy, dentro de la iglesia del Señor, algunos están siendo destruidos por las costumbres pecaminosas del mundo, porque no conocen a Dios ni su palabra inspirada. La ley espiritual es para las cosas que usted necesita, es para su bienestar. Ve que muchas cosas anhela. Dice, falta de conocimiento. Los sacerdotes de esos tiempos no enseñaron la ley de Dios a su pueblo. Entonces, como consecuencia, fueron especial objeto del juicio de nuestro Dios, que acabaría la línea sacerdotal. Las palabras son importantes. Son como semillas que produce según su especie. Número 2, oren de acuerdo con la palabra de Dios. Oren de acuerdo con la palabra de Dios. La oración es su derecho para expresar palabras llenas de fe, dirigidas a Dios. Es la palabra de Dios que mora en su vida, lo que hará que la fe esté presente siempre en sus palabras. San Juan, capítulo 15, 7 y 8. San Juan, capítulo 15, 7 y 8. Dice la palabra de nuestro Dios así. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y hoy será hecho. En este glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Usted puede notar
que nuestro Padre Celestial se glorifica cuando sus oraciones son contestadas y sus necesidades satisfechas. Dice, pedid todo lo que queréis. El secreto de la oración contestada es permanecer en Cristo. Cuanto más cerca uno viva en Cristo, mediante la comunión, mediante la meditación y el estudio de las Escrituras, tanto más estará de acuerdo sus oraciones con la naturaleza y las palabras de Cristo. Y por consiguiente, tanto más eficaz serán sus oraciones cuando usted se comunica con nuestro Dios. Por eso la fe hace que la oración sea eficaz. La oración, por ejemplo, no es eficaz sin fe. Por eso es muy importante la oración para darle salida a la fe. La palabra de Dios es tan poderosa, eficaz, como lo fue el día cuando Dios lo pronunció. Por eso usted puede pronunciar la palabra de Dios y ella le servirán. La palabra de Dios debe permanecer continuamente en usted. Número 3, las primeras palabras dadas por Dios. Las primeras palabras dadas por Dios. Génesis capítulo 1, verso 1 y verso 26. Génesis capítulo 1, verso 1 y verso 26. Dice así la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Acá, en el principio es enfático. Llama la atención al hecho de un verdadero principio. La Biblia considera la historia de una manera lineal, una finalidad dada por nuestro Dios. Dios tenía un plan en la creación y Él lo llevará a cabo. Así que el mundo no fue creado por cosas visibles. Las palabras que nuestro Dios habló formaron el universo y le pusieron en movimiento. Aún el universo permanece en obediencia a las palabras que Dios pronunció. El universo todavía está obedeciendo el mandato que Dios habló. Mira, Dios creó por las palabras de su boca. Y el verso 26, acá encontramos una expresión, contiene una antigua sugerencia del Dios trino y uno. El empleo del plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, sugiere que Dios sostiene una pluralidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sin embargo, la revelación de la unidad trina de Dios no se aclara hasta el Nuevo Testamento. Tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Tenían una semejanza moral en nuestro Dios porque no tenían pecado. Y eran, ¿qué cosa? Poseyendo sabiduría, tenían un corazón amoroso y la voluntad de hacer lo bueno. Vivían en una relación personal con nuestro Dios que implicaba obediencia moral e íntima comunión. Primer libro de Timoteo, capítulo 2, verso 14. Primer libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. La palabra de nuestro Dios dice así. Primer libro de Timoteo, capítulo 2, verso 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Cuando Pablo declara que Adán no fue engañado, no está excusando su pecado. No se trata aquí de culpa, sino de engaño. Que Adán pecó y que fue el principal responsable de la caída de la humanidad es evidente. Veamos, segundo libro a los Corintios, capítulo 4, verso 4. Segundo libro a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice así la palabra de nuestro Dios. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice el Dios de este siglo.
El Dios de este siglo es Satanás, que ejerce poder sobre gran parte de la actividad en el mundo actual. Sin embargo, su gobierno es temporal y condicional. Él obrando porque Dios se lo permite hasta el fin de la historia. Los que no se someten a Jesucristo permanecen bajo la influencia de Satanás, porque él ciega los ojos de la verdad y a la gloria del Evangelio para que no sean salvos. Ahora, la solución a esa funesta situación es atar su actividad mediante la intercesión, mediante la aplicación del Evangelio, con el poder del Espíritu. ¿A fin de qué? A fin de que las personas oigan, entiendan y decidan creer o no creer. Hebreos capítulo 1, verso 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice así la palabra de nuestro Dios, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Espíritu Santo inspiró la expresión, la palabra de su poder. ¿Y dónde lo encontramos ese poder? En la palabra, en lo que Dios dice. Para nuestro Dios nada es imposible. Llevar a cabo todo lo que dice. Nuestro Dios puede hablar y hacer con exactitud lo que dice que va a suceder. Y por la palabra nos damos cuenta que nuestro Dios, pues, crea al hombre con la capacidad de hacer funcionar la misma clase de fe. Dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, después de que Cristo proveyó el perdón de los pecados por su muerte en la cruz, pues tomó su lugar de autoridad en la diestra de Dios. La actividad redentora de nuestro Señor Jesucristo en el cielo incluye su ministerio como mediador divino, como sumo sacerdote, como intercesor que habita, pues, y bautiza en el Espíritu. Así que, hermano, hermana, controle las palabras que pronuncia su boca y llévelas a la obediencia de la palabra de nuestro Dios. Recuerde, las palabras son poderosas. Diga, las palabras son poderosas. Amén. Bendecidos, prosperados y victoriosos. Nos vemos el siguiente domingo. Bendecidos y bendecidas.